Llevaba casi 2 semanas solo en mi apartamento. Mi compañero de piso, Eric, estaba de viaje visitando a su familia en Oregón, y nuestro hogar se sentía inquietantemente silencioso sin él. Normalmente estoy en el trabajo todo el día, pero me había tomado unos días de vacaciones para relajarme y ver mis series favoritas en paz. Sin grandes planes, sin viajes, solo tiempo para mí. Era exactamente lo que creía que necesitaba. Pasé la mayoría de esos días tirado en el sofá, pidiendo comida a domicilio y viendo series compulsivamente hasta que me pesaban los ojos. Hay algo reconfortante en tener total libertad sobre tu tiempo, pero también se vuelve escalofriante una vez que se pone el sol y me doy cuenta de que no hay nadie con quien hablar. El zumbido del refrigerador era el único sonido constante en un apartamento por lo demás silencioso. A veces abría una ventana para dejar entrar el ruido de la calle, solo para no sentirme totalmente aislado. Esa noche, técnicamente muy temprano en la mañana, algo cambió. Estaba en medio de volver a ver una vieja serie de crímenes reales, completamente absorto, cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco ante el inesperado zumbido. Era pasada la medianoche y nadie me visitaba tan tarde. Puse en pausa mi programa, me quedé sentado en un silencio atónito por un momento, y luego me levanté lentamente para mirar por la mirilla. A través del diminuto lente de ojo de pez, no había nadie en el porche. La luz de nuestro porche delantero estaba encendida, así que si alguien estuviera allí habría visto al menos una forma o una sombra, pero no había nada. Me quedé allí presionando mi ojo contra la puerta sintiendo que mi pulso se aceleraba. ¿Era una broma? Chicos haciendo travesuras, me dije que probablemente no era nada y volví a mi sofá, tratando de sacudirme esa repentina descarga de adrenalina. Antes de que pudiera siquiera acomodarme en los cojines, el timbre volvió a sonar. Luego, inmediatamente después, 3 golpes fuertes. Como si quien quiera que estuviera allí quisiera mi atención, y mucho. Casi dejé caer el control remoto de la televisión al saltar. Volviendo a la puerta, presioné mi ojo contra la mirilla de nuevo. Esta vez, capté el más leve indicio de movimiento, alguien escabulléndose fuera de la vista. Todo lo que vi fue el borde de lo que podría haber sido un zapato o una pernera de pantalón. Quienquiera que fuera, se estaba escondiendo a un lado. Sentí esa inquietud escalofriante, ese miedo primario que se acumula en el estómago cuando algo simplemente no está bien. Consideré gritar, pero encontré mi garganta demasiado seca para formar una palabra. Mi cabeza daba vueltas con posibilidades. ¿Era un extraño perdido? ¿Un vecino necesitando ayuda? ¿Un ladrón tratando de atraerme afuera? Mi mente se aceleró, pero mis manos permanecieron pegadas a la puerta. Después de un largo momento de espera sin aliento, finalmente di un paso atrás y giré tanto el cerrojo como la cadena de seguridad, solo para estar seguro. No pasó nada durante los siguientes minutos. Mi corazón latía tan fuerte que casi esperaba que hiciera eco en la sala. Cuando no hubo más golpes, intenté calmarme volviendo a ver la televisión, pero mi concentración se hizo añicos. Cada pequeño sonido del exterior me hacía saltar. El aire acondicionado encendiéndose casi me hizo tirar el teléfono del susto. Finalmente, alrededor de 1 hora más tarde, me obligué a ir a la cama. Revisé 2 veces cada ventana y puerta antes de dirigirme a mi habitación. Aunque había cerrado todo, todavía me sentía incómodo. Fui a mi dormitorio, dejé las luces encendidas y simplemente me acosté allí, navegando por las redes sociales, tratando de distraerme. El viejo suelo de madera crujía de vez en cuando, y cada vez me quedaba helado, seguro de que alguien estaba merodeando. Pero después de un rato, el agotamiento pudo más que yo. Mi teléfono se resbaló de mi mano y me quedé dormido. Lo que pasó después todavía está grabado en mi memoria. En algún momento de la noche, me desperté con un ruido, un suave sonido de arrastre, como tela deslizándose contra el suelo. Abrí los ojos lentamente. El reloj marcaba las 3:14 de la madrugada. Me quedé completamente quieto, mi mente tratando de ubicar ese sonido. Venía de algún lugar de mi habitación debajo de mí, debajo de la cama. No podía moverme. Mis músculos se sentían paralizados por el miedo. Había visto suficientes películas de terror como para imaginar lo peor,
pero seguía tratando de convencerme de que era solo el apartamento asentándose o algo raspando contra el suelo. Sin embargo, el arrastrar continuó, más cerca, más pesado. Entonces se detuvo. Silencio. Mi corazón latía tan violentamente que podía oír la sangre corriendo por mis oídos durante unos tortuosos segundos. No hubo nada más que ese horrible silencio. Me preguntaba si estaba alucinando o medio dormido, pero justo cuando me armé de valor para moverme en la cama oí la estructura de la cama crujir suavemente. Algo se arrastraba desde abajo por el rabillo del ojo. Vi una forma levantarse, un hombre. El tenue resplandor de la farola fuera de mi ventana proyectaba suficiente luz para delinearle. Era alto, vestía ropa oscura y su rostro estaba alejado de mí. Simplemente se quedó allí de pie justo al lado de mi cama, como si estuviera escuchando mi respiración. Nunca me había sentido más aterrorizado. Todo mi cuerpo gritaba que me moviera, que gritara, que hiciera algo. Pero me quedé en silencio, aferrándome a la esperanza de que no notara que estaba despierto. Después de lo que pareció una eternidad, retrocedió, paso a paso, sus movimientos antinaturalmente lentos y deliberados. Llegó a la puerta de mi habitación y se escabulló al pasillo sin hacer ruido. En el momento en que dejé de verle, oí mi sangre retumbando en mis oídos. Me incorporé de un salto y me abalancé sobre mi teléfono, cerrando la puerta del dormitorio de un solo movimiento. Mis manos temblaban al marcar el 911. Logré susurrarle a la operadora que había alguien en mi casa. Me aseguraron que los oficiales estaban en camino. Me barricadé detrás de la cama, con el teléfono apretado contra mi pecho, los ojos fijos en la puerta. En cuestión de minutos, aunque pareció una eternidad, oí las sirenas afuera. El departamento de policía de Glendale llegó rápido, lo cual fue una pequeña misericordia. Los oficiales entraron, con las armas desenfundadas, y los recibí en la puerta de mi dormitorio. Mi voz temblaba, y debí parecer salvaje de miedo. Hicieron una búsqueda exhaustiva del apartamento, revisando cada armario, cada rincón, incluso el espacio angosto en el ático. No había nadie. No encontraron señales de entrada forzada, ni ventanas rotas, ni cerraduras dañadas. Les conté toda la historia, desde el timbre sonando hasta el hombre saliendo de debajo de mi cama. Intentaron tranquilizarme, diciendo que podría haber sido un intruso que se coló antes cuando estaba distraído, pero no tenían explicación de cómo había entrado o salido sin dejar rastro. Tomaron un informe y me dijeron que patrullarían el vecindario por si veían algo sospechoso. Después de que se fueron, me quedé de pie en mi sala en un aturdimiento, las luces del techo casi demasiado brillantes para la oscuridad que sentía dentro. Para entonces, ya casi amanecía. Me senté en el sofá, con la puerta doblemente cerrada, viendo salir el sol por la ventana. Tenía demasiado miedo para cerrar los ojos, preguntándome si el hombre seguía acechando en algún lugar, observando desde el otro lado de la calle, esperando. Mi mente repasaba todos los escenarios posibles. ¿Olvidé cerrar la puerta con llave antes durante el día? ¿Tenía de alguna manera una copia de mi llave? ¿Podría haber estado escondido allí durante horas, días? En los días siguientes no pude dormir, mantuve las luces encendidas todo el tiempo, revisaba cada centímetro del apartamento regularmente, mirando debajo de la cama varias veces al día como un niño aterrorizado. Eric regresó poco después, pero nunca le conté toda la historia en detalle, solo que alguien había intentado entrar y que vino la policía. Recuerdo este incidente con demasiada claridad, aunque ocurrió hace varios años cuando vivía en San Marcos, Texas. Me llamo Pedro Calvel, y me acababa de instalar en una modesta casa de una planta en las afueras del pueblo. Aquella noche en cuestión, estaba solo. Mis compañeros de piso se habían ido fuera del estado para asistir a una boda, dejándome disfrutar de una rara noche de completa soledad. Al principio, aprecié la tranquilidad. Pasé la primera parte de la noche terminando algunos correos electrónicos de trabajo y preparando una cena rápida. Nada parecía fuera de lo común, aparte del zumbido ocasional del tráfico distante de la autopista. Alrededor de las 9 de la noche, decidí ver una película en la sala de estar. La luz del techo era tenue, y el único otro brillo provenía de una pequeña lámpara cerca de la ventana. Mientras la película se reproducía,
comencé a sentirme ligeramente inquieto. La sensación de ser observado se apoderó de mí sin una razón clara. De vez en cuando miraba hacia la ventana, esperando a medias ver el reflejo de mi propia expresión nerviosa. Sin embargo, me dije a mí mismo que era simplemente mi imaginación, probablemente desencadenada por la película escalofriante que había elegido. Poco antes de las 10, pausé la película para buscar agua. Al pasar junto a la gran ventana de la sala de estar, divisé una figura afuera. Estaba inmóvil, casi como una estatua, situada más allá de la fina cortina que cubría el cristal. El miedo se apoderó de mí antes de obligarme a levantar ligeramente la cortina y mirar con más atención. Para cuando lo hice, la figura se había ido, o se había movido fuera de mi línea de visión. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía estar seguro de si realmente había visto a alguien. Pasé la siguiente hora tratando de calmar mis nervios. Revisé 2 veces la puerta principal, la puerta trasera y cada pestillo de ventana para asegurarme de que la casa estuviera segura. Sintiéndome un poco tonto, volví a la sala de estar. Me dije a mí mismo que probablemente era un vecino o un transeúnte. Aún así, el resto de mi noche estuvo teñido de una tranquila aprensión. Alrededor de la medianoche, recibí la primera llamada telefónica. La pantalla de mi celular no mostraba el identificador de llamadas. Pensando que podría ser una llamada automatizada de spam, la ignoré. Minutos después, el teléfono volvió a sonar, el mismo número no identificado. Contesté por costumbre, solo para encontrarme con silencio, seguido de respiración. Respiración lenta, deliberada, que me hizo contener la respiración en anticipación. Pregunté, ¿hola? ¿Quién habla? Pero no hubo respuesta, solo más respiración. Sintiéndome inquieto, terminé la llamada. El teléfono sonó por tercera vez poco después, y mi pecho se tensó con preocupación. Para entonces, mi voz temblaba, aunque traté de mantener la compostura. Cuando la persona que llamaba seguía sin ofrecer nada más que respiración, volví a colgar, apagando el timbre para darme un poco de paz. Pero las llamadas continuaron, cada una más angustiante que la anterior. Cada vez, escuchaba la misma respiración metódica. Finalmente, exasperado y temeroso, contesté y grité al teléfono, exigiendo saber quién me estaba atormentando. Hubo una pausa, luego un susurro, *Pedro, mi nombre, y una perturbadora recitación de datos personales, mi fecha de nacimiento, el apellido de soltera de mi madre, e incluso la marca de mi coche. Sentí como si el mundo se hubiera salido de su eje. Estos eran detalles que solo un amigo cercano o un familiar conocerían. Mi voz se atascó en la garganta. Logré preguntar con voz temblorosa, ¿por qué haces esto? Pero la línea se cortó y la llamada terminó. Mi mente dio vueltas con preguntas. ¿Habían violado mi privacidad? ¿Estaba alguien vigilando la casa en ese mismo momento? Me sentí a la vez furioso y aterrorizado, inseguro de en quién confiar. Desesperado por ayuda, marqué el número del departamento de policía local. Un oficial llegó en media hora y le expliqué los acontecimientos de la noche con la mayor calma posible. Para entonces, el teléfono había dejado de sonar. El oficial tomó mi declaración y prometió investigar, aconsejándome que mantuviera mi teléfono encendido y que volviera a llamar inmediatamente si ocurría algo más. Al día siguiente, rastrearon las llamadas hasta un número sospechoso que se originaba a solo unas pocas cuadras de distancia. Fue entonces cuando mi miedo se intensificó. Quienquiera que fuera esta persona, estaba muy cerca de mi casa, posiblemente a poca distancia a pie. Para entonces, la idea de que alguien que conocía pudiera estar detrás de esto crecía en mi mente, aunque traté de descartarla como paranoia. Cuando la policía finalmente localizó al individuo, la revelación me sacudió aún más. Era mi amigo, Aarón, alguien que conocía desde la universidad. Afirmó que todo era una broma retorcida destinada a asustarme, pero la naturaleza de su conocimiento, esos detalles privados, y su presencia acechando fuera de mi ventana se sintieron como algo más que una simple broma. Hasta el día de hoy, no puedo decidir si alguna vez lo conocí realmente o si albergaba alguna intención más profunda e inquietante.
Aunque Aaron enfrentó consecuencias por parte de las autoridades por su comportamiento perturbador, la experiencia me dejó conmocionado de una manera que me resulta difícil de describir. Recuerdo haber pensado, si alguien tan familiar podía violar mi confianza y mi sentido de seguridad tan fácilmente, ¿qué más podría acechar bajo la fachada de la vida cotidiana? Esto ocurrió allá por el 2016. Vivía en una pequeña casa de alquiler en las afueras de Tempe, Arizona. Me gustaba tener mi propio espacio, un jardincito al frente, una entrada estrecha para el coche y una ranura para el correo en la puerta principal. La mayoría de mis días los pasaba en la oficina, y rara vez recibía paquetes en casa, a menos que ordenara algo en línea. Una tarde, a finales de septiembre, regresé del trabajo y encontré una caja marrón simple en mi escalón. Sin remitente, sin marcas. No recordaba haber comprado nada, pero pensé que alguien podría haber enviado un regalo o algún artículo promocional. Por reflejo, busqué una etiqueta de envío, pero solo encontré mi nombre, escrito a mano con una letra descuidada, y mi dirección. Dentro, hallé un pequeño manojo de llaves en un aro metálico y una sola fotografía Polaroid envuelta en plástico de burbujas. La fotografía mostraba mi casa del día anterior. El ángulo sugería que fue tomada desde el otro lado de la calle, lo que me provocó un escalofrío de inquietud. Las llaves no tenían marcas identificables, solo llaves de casa estándar, tal vez un par de llaves de coche. Debajo de ellas, había un trozo de papel, no más grande que una tarjeta de presentación. Escrito con la misma letra que la etiqueta, decía, entregar a las 8 de la tarde. Me senté en el sofá, mirando fijamente esa nota. Tenía poco sentido. ¿Entregar a quién? ¿Y por qué a mi casa a las 8 en punto? Esa noche, esperé cerca de la ventana delantera. El paquete y su contenido extendidos sobre la mesa de la cocina detrás de mí. Nadie vino. Sentí un temblor de alivio, pero también decepción, como si me faltara alguna pieza crítica del rompecabezas. Al día siguiente, decidí analizar todo cuidadosamente. Me pregunté si las llaves encajaban en alguna de mis cerraduras, pero no coincidían. Las probé en la puerta principal, en el portón lateral e incluso en el viejo candado de mi cobertizo. No tuve suerte. Conduje por el vecindario buscando vehículos inusuales o gente vigilando desde la distancia. Nada destacaba. Lo que fuera que estuviera pasando, era silencioso y deliberado. Esa noche, me senté de nuevo en mi sala, la misma tensión acumulándose en mi pecho. Las 8 en punto pasaron, y nadie apareció. Pero noté algo más. La casa detrás de la mía tenía todas las luces apagadas, aunque los dueños usualmente dejaban la luz del porche encendida. Tal vez estaban fuera y era una coincidencia, pero me dejó una sensación extraña de estar expuesto. Para la tercera noche, estaba al filo de la navaja. Coloqué la nota en mi mesa de centro y volví a leer las palabras entregar a las 8 de la tarde. Cuanto más pensaba en ello, más sospechaba que la nota no estaba dirigida a mí. Podrían ser instrucciones para otra persona, alguien que se suponía debía usar estas llaves para entrar en mi casa exactamente a las 8. Si eso fuera cierto, entonces tal vez esperaban que la dejara sin seguro. O, peor aún, esperaban que yo fuera quien entregara el acceso. Un nudo se formó en mi estómago. Imaginé a un extraño llegando más tarde, probando la puerta, encontrándola cerrada y dándose cuenta de que no estaba siguiendo el plan. Había algo profundamente inquietante en ser un peón en un arreglo del que no sabía nada. Revisé cada cerradura y ventana, empujando muebles contra la puerta trasera por si acaso. A las 8 de la tarde, estaba sentado detrás del mostrador de la cocina, luces apagadas, teléfono en mano, listo para marcar el 911. Los minutos pasaron en silencio. En algún momento, me di cuenta de que apenas respiraba, esperando un golpe en cualquier segundo. Pero no pasó nada. Reporté el incidente a una estación de policía local a la mañana siguiente. Tomaron los detalles, pero parecían poco convencidos de que hubiera alguna amenaza real. Sin entrada forzada, sin amenaza directa en la nota,
solo un escenario extraño que no podía explicar. Un oficial sí vino a hacer una revisión rápida, pero no encontró nada sospechoso. Los días se convirtieron en semanas, y la importancia del paquete se desvaneció en un recuerdo inquietante. Guardé las llaves bajo llave en un cajón, sin saber qué más hacer con ellas. Intenté no obsesionarme con ello, pero un pensamiento se negaba a abandonar mi mente. Si alguien ahí fuera tenía instrucciones de entregar a las 8 de la tarde, tal vez todavía planeaban hacerlo. Tal vez lo intentaron y fallaron o tal vez simplemente estaban esperando otra oportunidad. Cada vez que pasaba por ese cajón, no podía evitar echarle un vistazo como si esperara oír a alguien en mi puerta. La fotografía también se sentía como una amenaza silenciosa, prueba de que quien la envió me estaba observando mucho antes de que yo supiera que existían. Con el tiempo, seguí adelante como la gente suele hacer, pero incluso ahora a veces me despierto por la noche, con el corazón latiendo con fuerza, convencido de haber oído un leve golpe. Esa vieja nota todavía persiste en mis pensamientos, las palabras grabadas en mi memoria. Porque no importa cuántas veces cierre mis puertas con llave o cambie mi rutina, no puedo evitar preguntarme si, sin saberlo, tuve la llave del plan de otra persona. Y tal vez, solo tal vez, todavía estén esperando ese momento perfecto, a las 8 en punto o en otro momento, para terminar lo que empezaron. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.